Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver un poco, bueno, vamos a ver lo que son los permisos de archivos, cómo nos afectan y entender un poco muchas veces errores que tal vez le sucedió alguna vez justamente por esto de los permisos. Vamos a ver el comando chmod, a introducir el usuario root, que es básicamente el administrador del sistema, y el comando sudo, que nos permite ejecutar tareas como privilegios. Bueno, veamos un poco de los permisos de los archivos. En el primer video vimos que existe el comando ls para listar, pero también vimos que se puede realizar el listado largo. Entonces en este listado largo podíamos ver diferentes cosas, como por ejemplo el tamaño del archivo. Esto es la última modificación que se le hizo al archivo. El usuario que es dueño de este archivo y el grupo. Muchas veces cuando instalamos el sistema operativo el usuario y el grupo suelen ser los mismos. Y bueno, y este bloque acá que suele ser, bueno, de hecho es uno de los más importantes en este listado largo, que son los permisos. Estos permisos básicamente nos permiten ver si un usuario o cualquier otro usuario va a poder leer, escribir o ejecutar un archivo. Entonces nos va a dar una idea de lo que se puede hacer con ese archivo o directorio. Por defecto, en este sector el primer carácter es una D, y eso es una D en el caso de directorios. Entonces ya saben, si ven una D es porque es de directorio, y en el caso de cualquier archivo común esto está marcado con un guión. Los siguientes segmentos, bloques, son el primero, son grupos de A3 en realidad. A ver que aquí hay 3 y aquí hay 3. Este primer grupo tiene tres opciones: read, write, execute. En este caso, por ejemplo, veamos, para el archivo lista amigos, este primer bloque de 3 dice que el usuario está relacionado con el usuario dueño del archivo, es decir, este. Entonces lo que nos dice es que este usuario puede R, que es read, W, write, que puede escribir, y este guión, que suele ser la X de ejecutar. En este caso, como es un archivo de texto plano, no hay necesidad de ejecutarlo, entonces solo el usuario va a poder leer y escribir en este archivo. Este segundo grupo de 3 está relacionado con el grupo, que en este caso se llama lo mismo. ¿Y qué nos indica esto? Que el usuario o que alguien relacionado con este grupo solo va a poder leer. Y este último grupo de 3 es para otros. Puede ser para alguien que no esté relacionado ni con el usuario ni con el grupo. Puede ser cualquier otro usuario del sistema operativo que también va a poder leer este archivo. Entonces veamos que tiene este archivo lista de amigos. Hay un comando que se llama cat, como gato para que lo recuerden, que nos permite mostrar archivos en la terminal. Entonces, como pueden ver, este archivo lista amigos tiene los nombres de los miembros de la comunidad La Paz Cloud. Entonces hagamos el listado largo de este lista amigos y podemos ver que es lo mismo, lo que les dije. El usuario dueño puede leer y escribir. Usuarios relacionados con el grupo pueden solamente leer, y cualquier otro usuario solo va a poder leer. Veamos cómo esto afecta. Tengo aquí abierta otra terminal que con otro usuario. Eh, para ver con qué usuario estamos en una terminal, existe el comando de whoami, que es básicamente significa quién soy yo. Entonces aquí dice que soy invitado. Entonces aquí estoy con el usuario invitado. Y en este caso, en esta terminal, whoami, y este es mi usuario. Entonces estamos con dos usuarios diferentes. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Qué tal si yo quiero, si vemos nuevamente el listado largo, vemos que cualquier otro usuario, en este caso puede ser invitado, va a poder leer? Entonces veamos si este usuario puedo leer. Lista amigos. Ups. Y sí, efectivamente desde el usuario invitado puedo ver el contenido de la lista amigos. Puedo leerlo y no puedo editarlo. Entonces intentemos editarlo.
Existe un comando para editar nano que se lo va a ver en los siguientes videos para edición, no se preocupen, cómo editar archivos en terminal. Y aquí, como pueden ver, is unwritable. Eso quiere decir que yo, usuario invitado, no puedo editar esto porque no tengo el permiso de escritura. Entonces solo puedo leer. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que nadie, que otros invitados, en este caso invitado, no pueda leer este archivo por protegerlo? Pues, ¿qué tal si este archivo tiene datos sensibles o datos personales que yo no quisiera que nadie más pueda leerlo? Entonces ahí introducimos el comando chmod. El chmod básicamente nos permite modificar estos permisos. Entonces, para el usuario, para el grupo o para otros, podemos cambiar los permisos. Entonces, el comando chmod podemos ejecutarlo de una manera bastante simple de ejecutarlo. Es u de usuario más los permisos que se le desean dar. Por ejemplo, read, write, execute y lista amigos. Si hacemos el listado largo, vemos que en este caso antes no había X y ahora hay X. Es porque justamente le hemos dado el permiso de ejecutar. Ahora, si yo quisiera quitar un permiso, lo mismo es U, pero en este caso menos X, por ejemplo, que lo que debería hacer es quitar el permiso de ejecución en un archivo. Si hacemos nuevamente el listado largo, vamos a ver que volvió a su estado original. Pero en este caso solo es de mi usuario, ¿no? Como soy dueño del usuario, soy dueño del archivo, puedo realizar lo que yo desee. Pero yo quisiera que otros usuarios no puedan leer este archivo. Entonces, chmod tiene otro argumento que es O para otros, que sería este tercer bloque. Entonces yo deseo que nadie pueda ver este archivo, excepto yo. Entonces probemos nuevamente. Aquí sí puedo ver, visualizar, leer el contenido del archivo. Pero ahora ejecutemos esto, que le estamos quitando los permisos de lectura al grupo otros, o al bloque de otros. Y efectivamente ya no se puede hacer nada, no se puede leer, escribir o ejecutar. Y justamente aquí nos dice permiso denegado. Hemos quitado los permisos de lectura a otros y estamos básicamente solo utilizando nosotros. Ahora, si quisiéramos restaurarlo, ponemos nuevamente y vamos a poder ejecutar nuevamente. Entonces básicamente eso es lo que son los permisos y el comando chmod. Bueno, obviamente este comando chmod tiene muchas más opciones. Las más básicas, bueno, sería esta, por ejemplo. Si quisiera darle permisos de todo a todos, sería U más RWX para el usuario, G para el grupo, que es este segundo bloque. Si quisiera darle igual, lectura, escritura y ejecución. Y finalmente para O, igual lo mismo, lectura, escritura y ejecución. Lista. En este caso intentemos ver si podía escribir. Y nos dice que es unwritable. Pero si cambiamos nuevamente, ups, lo siento, error mío, se tiene que ser execute para el grupo read write execute y para otros read write execute. Si hacemos el listado largo nuevamente, vemos que todos están con todo habilitado. Entonces vemos nuevamente esto y nos dice que el archivo is not writable. Veamos si es verdad. Vamos a adicionar un nuevo miembro que sea José. Entonces cat, ahí está José. Ahora quitémosle los permisos de hacer de escritura y ejecución. Vamos a ver que solo podemos leer. Está bien. Veamos si podemos editar. Vamos a eliminar a José.
pero nos dice permiso denegado. Esto de la edición lo van a ver en videos más adelante, justamente para probar el ejemplo, pero eso es básicamente los relacionado con permisos y cómo cambiar, adicionar o quitar permisos. Ahora hay algo bastante importante. Por ejemplo, si yo deseara, un ejemplo, modificar un archivo de configuración del sistema operativo, por ejemplo, etc. Vayamos a etc. Y quisiera modificar, por ejemplo, el archivo, veamos a ver uno, MOTD. Este archivo MOTD es el Message of the Day. Es un archivo que muestra un texto plano, básicamente, pero si quisiera modificar esto, MOTD, justamente nos dice que es un writable. ¿Por qué? Hagamos el listado largo de MOTD. Y nos dice que el dueño del archivo es root, el usuario root, o del grupo root. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que nosotros con el usuario que somos actualmente, que es diferente a este, no podemos hacer nada más que leer. Entonces, justamente vamos a poder MTD, que este es el contenido del archivo. Vamos a poder justamente ver el contenido, pero no vamos a poder modificar el contenido. Entonces, en este caso ya tenemos el usuario root. El usuario root es el usuario con más permisos que puede modificar todo lo que desee del sistema operativo, borrar, adicionar, arruinar incluso el mismo sistema operativo. Por eso hay que tener cuidado cuando utilicemos el usuario root. Pero en nuestro caso, ¿qué hacemos, no? Nuestro usuario no tiene permisos para poder escribir esto, solo root. Entonces aquí es donde introducimos el comando sudo. Este comando nos permite ejecutar otros comandos, pero como el usuario root. Ejemplo, si ejecuto sudo whoami, ¿qué creen que va a salir? ¿El nombre de usuario o el nombre de usuario de root? Veamos. Root, efectivamente. Este comando por lo general siempre pide el password del usuario actual, no de root, sino del usuario actual. Entonces, si mi password fuera 12345, entonces yo tengo que poner acá 12345. Y aquí me dice que root. ¿Por qué? Porque sudo, lo que sea que siga, lo va a ejecutar como root. Entonces, nuevamente, si yo quisiera cambiar los permisos de MTOD, que cualquier otro puede editarlo, veamos si yo puedo hacer eso. O más write MTOD. Me dice que no tengo permisos. Entonces solo root va a poder hacer este tipo de cosas en este archivo. Entonces esto ejecutamos como sudo. Listamos nuevamente. Y efectivamente ya tenemos permisos de escritura. Vamos a quitar estos permisos de escritura. Y bueno, está en el estado actual. Ahora, si yo quisiera editar este archivo, por ejemplo, vimos que con este modo no podemos realizar porque no tenemos permisos. Pero lo mismo, si ejecutamos sudo, no hay mucho problema y aquí podemos poner hola. Y efectivamente, como somos usuarios root, o si como hemos ejecutado a nombre de root este comando, sí podemos ver que efectivamente se han aplicado nuestros cambios. Y básicamente eso es lo que es en cuestión de permisos. Este comando sudo lo vamos a ver en el siguiente video, que es el manejo de paquetes, pero básicamente sudo permite modificar todo lo que no tiene, o sea, perdón. Sudo te da poderes de root. ¿Y eso qué significa? Que puedes modificar, borrar o realizar cualquier cosa en cualquier directorio dentro del sistema operativo. Por ejemplo, mi usuario actual es este y quisiera yo crear un directorio dentro del home de invitado. Entonces puedo ir a home, invitado, y me dice que no puedo acceder. ¿Por qué? Si vamos a home, vemos que invitado solo permite al usuario acceder y a nadie más. Ese es un problema. Si yo quisiera acceder a invitado por alguna razón y no tengo permisos, entonces, bueno, no hay mucho que hacer, obviamente, no tengo permisos. Pero si tengo control de root, acceso a root,
Entonces puedo hacer cd ls home invitado. Y bueno, ya puedo hacer. O crear un archivo. Touch archivo. Entonces vemos acá que ya lo he creado. Pero si notan, está creado a nombre del usuario root. ¿Por qué? Porque he ejecutado con sudo. Entonces es básicamente el manejo de permisos que se puede hacer entre directorios, usuarios, dentro del sistema operativo. Ahora, esto, ¿en qué nos ayuda lo de los permisos? Muchas veces modificamos, si no sabemos qué estamos modificando, podríamos romper algo, que el sistema operativo deje de funcionar o que cierta aplicación deje de funcionar. Es muchas veces por eso que casi todo en etc está para el usuario root. Entonces, si alguien tiene acceso a root es porque se le han dado los permisos y se confía en esa persona que sabe lo que está haciendo. Obviamente para aprender, obviamente la idea de aprender también es romper cosas, entonces es bueno que experimenten y vean cómo funciona, ¿no? Esto de los permisos. Hay mucho material en internet que les puede servir, pero con lo que les he dado es como un inicio suficiente para poder trabajar y entender los permisos en Linux. Nos vemos en el próximo video.